La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Juan 5, 28 y 29. No se maravillen de esto, hablando Cristo, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mi hermano Felipe me pidió que hiciera un poquito en una aclaración acerca del Hades, acerca del infierno, acerca de Gehenna, la diferencia. Yo me voy a enfocar en algo simple, hermanos. Por ejemplo, se los voy a decir mundanamente. En el mundo uno no le dice a sus hijos: mira, hijo, déjame explicarte lo que le espera a un asesino, a un violador, a un pedófilo. Eso es, te va a esperar esto, mira, y te vas a poner a estudiar todo lo malo que le pasa a estas personas que se dedican a hacer lo malo. Uno siempre trata de hablarles de lo bueno, siempre de lo bueno. Sí, se habla de lo malo, pero el enfoque es enfocarse en lo bueno y no en lo malo. Cristo habla mucho sobre el castigo, sobre el infierno, ¿ok? Pero donde la iglesia, y esto lo digo en general, hermanos, la iglesia, la mayoría de la iglesia no entiende, no sabe lo que es el infierno, no entiende. Yo ya he hecho muchos estudios en relación a esto. Como dice Pablo, se los voy a decir siempre les digo lo mismo, de una forma, de otra. Aquí ya esto es un repaso, ¿verdad? Diferentes versículos combinados. Fíjense bien. Primero vamos a Juan, ¿verdad? Juan 5, 28 y 29. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes son los que están en los sepulcros? Ahí no está hablando de Moisés, no está hablando de la generación de Moisés. No. Está hablando de nosotros. Todos los que estamos muertos en los sepulcros. Y los que hicieron lo bueno, los que amaron, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ok, fíjense bien. Aquí Cristo no está hablando de que Cristo nos va a resucitar, todos nos vamos a morir, y ya no que todos nos muramos, todos vamos a resucitar, y entonces unos van a condenación y otros van a la resurrección de vida. Hermanos, esto comienza aquí, esto pasa aquí en nuestras vidas. Juan 3:16, muy conocido, Juan 3:16. Pero el 3:19 dice: y esta es la condenación, los que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la obra mala? La incredulidad al evangelio. Una persona en el mundo está muerta, está bajo la condenación, porque desde el tiempo de Adán y Eva hay muerte. Lo explica Pablo y lo explica muy bien. Hay muerte. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ya, ahorita, no para cuando te mueras. Ya. Él dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Hermanos, esto comienza ya. La resurrección es ya, no cuando te mueras. Ya, ahorita.
Ok. Estaba yo mirando el estudio que me mandó mi hermano Felipe, aquí lo tengo en el background. Por eso puse Juan 5, 28, 29. Y fíjense, es muy típico que se saca un texto fuera de contexto. Vamos al contexto de Juan 5, 28 y 29. ¿Okay? Vamos a comenzar en el 19, Cristo hablando. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que dé hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros se maravillarán, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él le dio vida a Pablo, Él le dio vida a Pedro, a Juan, a todos sus discípulos, les dio vida. Cristo los resucitó, los sacó del sepulcro donde ellos vivían, que estaban muertos en el pecado. Pablo siempre habló de esto, hermanos. No se dejen llevar por los pensamientos humanos. Cristo siempre habló con proverbios, con parábolas, pero solamente a sus discípulos les explicaba las parábolas. ¿Por qué? Para que los orgullosos, los que se dejan llevar por sus propios pensamientos carnales, nunca lo van a entender, hermanos, nunca. ¿Por qué? Por orgullosos, por altaneros, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, hermanos. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros maestros. Entonces, ¿para qué enfocarnos tanto? ¿Y cómo es el Hades? ¿Y qué nos va a... Oye, yo ¿por qué me voy a...? La cosa es de que si estoy separado de Dios, de Dios, me fue mal. Me fue mal. Entonces, si ahora me va bien, porque ya Cristo es mi tesoro, sería un loco, yo sería un torpe, sería el quererme regresar al mundo cuando ahora me va súper bien con Cristo. Entonces, ¿para qué voy a andar yo investigando todo lo malo por aquí, malo por acá? Por eso yo siempre les digo, el ser humano es muy fatalista, el ser humano no entiende, el ser humano se deja llevar por Satanás y se dejan llevar por esas enseñanzas que siempre han sido malas, pero muy típicas en la Iglesia Católica. Mucha gente evangélica critica mucho a los católicos sin entender que ellos mismos hacen lo mismo. El infierno no es como lo enseña la Iglesia Católica, que la Iglesia evangélica cree lo mismo. No es igual, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el infierno es estar apartado de Dios, hermanos. Y estar apartado de Dios, esto le pasó a Adán y a Eva. Le dijo, y ahorita lo vamos a leer: no comas del fruto de ese árbol, porque si comes de ese fruto, morirás. Y él comió y él murió. Desde Adán hasta el tiempo de Moisés hubo muerte, dice Pablo. Pero ya una vez que Dios viene y hace un pacto con Moisés, con el pueblo de Israel, ahí ya hubo vida. Pero la verdadera vida vino cuando vino Jesús. Él es la vida. Lázaro murió o Lázaro durmió. Esta enfermedad no es de muerte. Vamos a decir que a Lázaro
le pegó el coronavirus y se murió o durmió. Vino Cristo y lo resucitó, le dio vida, vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No se dejen llevar por los diccionarios del mundo. Sí, es necesaria la interpretación para poder entender las palabras, pero es más importante el diccionario de Dios. El diccionario de Dios es, si tú miras en el diccionario de Dios, en la Biblia, Señor, ¿qué es vida eterna? Entonces tú te vas y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna es conocer al Padre. La mayoría de la gente se deja llevar por la vida eterna, muerte eterna. Por toda la eternidad, por millones de años, la gente va a sufrir. No inventen, hermanos, no inventen. Eso no es así. La vida eterna es que te conozcan a ti. Esa es vida eterna. Y la muerte eterna es que no te conozcan a ti. Tan simple como eso. Fíjense, este es el contexto, para que vean a veces cómo las personas se pierden, agarran un contexto fuera de contexto y ya. Pero bueno, hermanos, así es el ser humano carnal. No, debemos de dejar las cosas. Si no sabemos interpretar la palabra de Dios, la palabra dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. Si una persona, por ejemplo Pablo, el Señor le dijo, Pablito, ¿ok? Tú me vas a servir a mí y tú vas a llevar tú vas a llevar ese castigo. ¿Cuál era el castigo? A humillarse a sí mismo. Pero no te preocupes, Pablito, yo voy a estar contigo. Yo de todas te voy a salvar. De todas, hasta que termine tu testimonio. Y Cristo lo salvó de todas sus aflicciones, no de una, ni de dos, ni de tres, de todas, porque esa es la promesa de Dios que está en el libro de los Salmos. Fíjense bien, o sea, la gente le gusta hablar del infierno. Si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Cálmense, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Fíjense bien, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Fíjense bien, mediten, pongan atención, porque el Padre a nadie juzga. A nadie juzga. El Padre a nadie juzga. Nuestro Padre Dios, que es amor y es bondad y es misericordia, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ok, el Hijo es el que juzga, para que todos honren al Hijo. ¿Cómo van a honrar al Padre si no lo conocen? Pero el que ve al Hijo, ve al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Podemos comer con musulmanes. Los musulmanes no honran a Cristo. ¿Cómo vamos a tener paz con los musulmanes en cuanto a doctrina? Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo van a tener vida? Si no tienen vida, van a estar muertos. Si están muertos, un muerto y un vivo no pueden convivir, hermanos. Lo dice Pablo bien clarito. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, a mi Padre Dios, tiene vida eterna. Tiene, no que va a tener, tiene. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Y cómo conocemos a nuestro Padre Dios? A través del Espíritu de Dios.
El Espíritu Santo. Y no vendrá a condenación. Fíjense bien. Mas ha pasado, no dice que pasará, no está hablando del futuro, está pasando en el presente, está hablando en el presente. Mas ha pasado, o del presente participio, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora. Y ahora es, no para cuando te mueras y te entierren allá en el panteón. Y ya es, entiendan eso, hermanos. Ya es. Otra vez, viene la hora. Ya, ahorita, en este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vino Cristo Jesús, mira a Pedro y le dice: sígueme. Y Pedro y su hermano Andrés oyeron y lo siguieron. Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo, yo no. Vayan y estudien lo que le dijo a Pablo, a Saulo, que le cambió el nombre. Él escuchó la voz de Cristo. Los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ese es el contexto. Entonces, fíjense bien. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pedro, que estaba en el sepulcro, oyó su voz. Pablo, que estaba en el sepulcro, oyó su voz. Aún Lázaro, que estuvo en el sepulcro 2 veces, en el pecado y en el sepulcro literalmente, oyó su voz, hablándonos simbólicamente. Y los que hicieron lo bueno, pero hermano, pero Cristo dijo que nadie era bueno. Sí lo dijo, pero Él dijo que nos iba a dar el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, Juan 15, 14, 15, 16, dice que el Espíritu Santo nos iba a ayudar, nos iba a consolar, nos iba a guiar. El Espíritu Santo, no nosotros, porque Cristo no recibe gloria de los hombres, pero sí la gloria que es a través del Espíritu Santo, que nos fue dado por nuestro Padre Dios, mandado por Cristo Jesús. Entonces fíjense cómo es esto. Y los que hicieron lo bueno, nosotros al escuchar el Evangelio como niños, no siendo como unos cabritos, no hermano, pero yo pienso que es así, no hermano, pero no, aquí la palabra dice que es. No debemos de ser fariseos, hermanos. Sean ovejas, sean humildes, escuchen y dejen que Cristo sea quien les enseñe. No se dejen llevar por sus propios pensamientos. Dejen que el Espíritu de Dios les abra el entendimiento y los conduzca para que entiendan lo que yo les estoy diciendo. Porque yo les puedo decir aquí de 1, de 2, de 3, de 20, de 100 formas. Y si el Espíritu de Dios no quiere abrirles el entendimiento, ¿por qué? Porque la palabra dice: al orgulloso lo miro de lejos,
mas a lo humilde estoy atento. ¿Por qué orgulloso? Sí, porque la palabra de Dios, hermanos, no es interpretada por interpretación humana. No, pero yo creo que es así. No. ¿Eres tu maestro? No. Entonces, sé humilde, cállate la boca, escucha y escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios y deja que el Espíritu de Dios te enseñe. Pero hay que ser humildes. Entonces, el Espíritu de Dios nos va a ayudar a dar fruto. En esto conocerán a los falsos profetas. Por sus frutos los conocerán. Una persona que no crea el Evangelio, ¿cuándo es cuando no crea el Evangelio? Cuando cree que se lo gana por obras. Oh, no, es que yo sí doy diezmos. Oh, no, es que yo sí voy a la iglesia. Oh, no, es que yo sí voy a misa y me confieso y comulgo. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Es gratis. Cristo se la ganó por nosotros. Punto. Ya la salvación está dada. Punto. ¿Ahora qué? Ahora hay que atravesar el Mar Rojo y hay que atravesar el desierto. ¿Qué quiere decir? ¿O qué hicieron los israelitas? Estaban sufriendo. Señor, ayúdanos, Señor. Y el Señor se acordó de ellos. Aunque ya venía la generación cuando el Señor ya había profetizado, le había dicho a Abraham que iban a ser sometidos 400 años y a los 400 años iban a heredar la tierra prometida. Pero en ese tiempo también en la tierra prometida donde estaban los cananitas, la maldad de ellos iba a llegar al cielo. Ahí también nos está profetizando a nosotros. Cuando la maldad de los demonios llegue al cielo, entonces viene Cristo y nos rescata, literalmente. Ya, ahorita, no cuando te mueras. Nosotros necesitamos salvación ya, ahorita. El Señor salva al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Llorar, clamar, fue todo. Y pedir. Pero ya el Señor, ya la promesa ya estaba, desde antes de que ellos nacieron, ya la promesa ya estaba. Entonces viene Moisés, que es figura de Cristo, viene Aarón, también que es figura de Cristo, o de los discípulos. Entonces viene y habla con el faraón y le dice, deja salir mi pueblo. Y él no quiso, les manda las 10 plagas. Y la 10ª plaga fue cuando muere su hijo del faraón y los deja salir. Entonces se arrepiente. Dios mismo le endureció el corazón, así como Dios mismo le endurece el corazón a Satanás. Satanás es duro de corazón porque Dios se lo endurece. No porque Cristo no pueda con él, o no porque Dios no pueda con él. Dios mismo le endurece el corazón a Satanás para que no se arrepienta. Así está escrito, hermanos. Y Dios lo salva otra vez. Lo salvó del faraón, salen de Egipto y los vuelve a salvar cuando están enfrente del Mar Rojo. El Mar Rojo es este mundo. El Mar Rojo es donde hay muerte. El mar es un símbolo de la gente del mundo, donde hay muerte. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las aguas se abrieron porque las aguas temían de nuestro Padre Dios y se abrieron y pasaron por el abismo, que eso es simbólico, como lo dice Pablo en 1 Corintios 10. Todos pasaron por el Mar Rojo y todos se manifestó la nube, que es el símbolo del Espíritu Santo, y todos pasaron el desierto. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. No creyeron ni aún mirando las maravillas de Dios. Ellos vieron las maravillas literalmente. ¿Cuál es la maravilla de Dios para la iglesia? El sacrificio de Cristo Jesús. Y esas son las maravillas que debemos de contarle a la gente. El evangelio de Dios. Vienen
pasan el Mar Rojo, ya son salvos por segunda vez. Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley, que era simbólico de Jesús subir al cielo y él mismo mandar la ley, que es el Espíritu Santo, para ponerla en nuestra mente y nuestro corazón, como está profetizado en Jeremías 31, del 31 al 34. Yo mismo les enseñaré, dice el Señor. Yo mismo pondré mi ley en su mente y en su corazón. Esa es la promesa de nuestro Padre Dios. Entonces vienen por el desierto y ellos querían las cosas del mundo. Si nosotros somos cristianos y andamos, ay Señor, quiero dinero, quiero esto, se están rebelando contra Dios. Si algo viene en contra de ustedes, de su familia, no teman. No sean como las bestias sin entendimiento. Dile a una burra, a un burro, burro ven, y no va a venir porque es una bestia. Dice el Señor, no sean como bestias. Entiendan. No sean como los animales que no tienen razonamiento. Entonces el Señor viene y todos los que prefirieron al mundo, se murieron en el mundo. Aún Moisés desobedeció al Señor, una sola vez desobedeció. Y el Señor le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida, que es simbólico de Cristo. Ahí estaba profetizado la muerte de Cristo en el desierto. Pudo mirar la tierra prometida de lejos, pero no entró en ella. Cristo Jesús, que llevó nuestras iniquidades, murió en el desierto simbólico. ¿Por qué? Porque Él había sido ofrecido. Él fue ofrecido por la sangre de todos nosotros. Su sangre por la nuestra. Entonces ya Cristo padeció en su sangre, nosotros ya no tenemos que padecer ese sufrimiento. Tenemos que morir a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, el sexo del mundo, el dinero del mundo, las cosas, la vanagloria de la vida. Debemos de renunciar a eso. Y si renunciamos a eso, Cristo, nuestro tesoro, cuida de nosotros, hermanos. Entonces, fíjense bien, ya leímos el contexto. Yo les decía lo que está en el libro de Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Morir. Tenemos que morir, hermanos. Hechos 24, 14 y 15. Pablo está hablando con Félix, con el gobernador Félix. Vayan y miren el contexto. Entonces le dice Pablo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, el cristianismo, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. En este caso, ¿quiénes eran los justos? Los israelitas, por amor a los padres, por amor a Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y quiénes eran los injustos? Todos los que no son judíos, que también es simbólico. Fíjense bien, porque Dios usa ese juego de palabras, pero solamente a nosotros nos da la interpretación. Le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Dice Jeremías, veo un árbol, una vara, almendras. Mira, Jeremías, ¿qué ves? Dice, veo una olla con agua inclinada hacia el norte. ¿Qué quería decir eso? Ahí se lo dice.
O sea, le está diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y Dios le da la interpretación, dice, va a venir Babilonia y va a destruir Jerusalén, va a destruir Israel. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos. ¿Cuál es la comida sacrificada a los ídolos? El amar este mundo, hermanos. Esa es la comida sacrificada a los ídolos. Y por haber hecho eso, Nabucodonosor, que ahora es un símbolo de Satanás, viene y destruye Jerusalén. ¿Y cómo ese es el fuego? Ese es el castigo, ese es el Gehenna, ese es el fuego que descendió del cielo para destruir a Sodoma y a Gomorra. Todo es simbólico del sufrimiento para la iglesia, que no quiere cambiar sus caminos. Fíjense bien, Mateo 16, 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, que ninguna manera de esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, y eso no nada más es para los apóstoles, es para todos sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Olvídate de tu padre, de tu madre, de tus hijos. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Juan dice que no es difícil. Hermanos, yo les digo, no es difícil. No es difícil cuando Dios nos ayuda. Para el ser humano es imposible, pero para Dios todo es posible. Niégate a ti mismo. No, pero es que mi vieja quiere dinero, quiere que se someta. Que se someta. ¿Quiere billetes tu esposa? Tú eres predicador, tú eres cristiano. Tú trabajas para Dios, no para tu esposa. No, es que yo cuido de mi madre. Tú trabajas para Dios, no para tu madre. No, que yo cuido de mi padre. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a uno, sígueme? Y le dice, Señor, déjame cuidar enterrar a mi padre. O sea, deja que mi padre viva su vejez y luego se muere. Ya lo que se muere, entonces vengo y te sirvo. Cristo, que estaba en la tierra, el Hijo de Dios, que da vida, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Niégate a ti mismo. ¿A quién amas más? ¿A tu padre o a mí? No, pues a mi padre. Pues vete con tu padre. Pero cuando venga, Señor, ayúdame. No te conozco. No te conozco porque preferís a tu padre antes que a mí. Antes que a mí. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Toda la gente quiere salvar su vida. Toda la gente no se quiere morir. Los únicos que se quieren morir son los que tienen dolores. ¡Ay, Señor, me duele la espalda, me duele esto, me duele el otro! ¿Por qué les pasa eso? Está profetizado en el libro del Apocalipsis. Viene alguien, les predica el evangelio. Ok, sígueme. Sígueme. ¡Ay, no, Señor, pero yo quiero dinero! Sígueme. No te estés afanado ahí por el dinero. Sígueme. No, Señor, pero yo quiero dinero. Sígueme. No, Señor. Ok, no vengas. ¿Qué está profetizado en el libro del Apocalipsis? Dice que vienen unos escorpiones como una picadura de escorpión y todos querrán morir y no podrán morirse. Ese es el castigo por haber rechazado a Cristo Jesús. Hay castigo al que rechaza a Cristo Jesús. Sígueme. No, Señor, pero mis hijos, mi padre, mi madre. Sígueme. Al que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí,
la encontrará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo, pero va a perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Vendrá, ok, fíjense bien, pero esto está pasando desde la primera generación, hermanos. Vendrá, ok, fíjense bien. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ok, fíjense bien. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cristo Jesús quiere venir a tu corazón, hermano, hermana. Esa es la venida de Cristo en tu corazón. En la carta a la Odisea Pablo lo dice, es en tu corazón. ¿Qué no dijo Jesús? ¿Qué no dijo Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. Y si lo hace, dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Ese es el fuego ese es el fuego del Padre y de Cristo Jesús, que es diferente a los ángeles. Una cosa es que venga un ángel, que es bueno, a que venga Cristo. Cristo es más grande que los ángeles, dice Pablo. Y nuestro Padre Dios es aún más grande que Cristo. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada. Nosotros somos las moradas, hermanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Efesios 2, 1 al 10. Fíjense. Entonces déjenme explicarles la muerte. Es necesario morir. Ya estamos aquí en este mundo. Estamos muertos en el pecado. ¿Ok? Recibimos el Evangelio. Cuando recibimos el Evangelio, creemos. Y pasamos de estar en el sepulcro a la vida. Fíjense bien. Efesios 2, 1 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban muertos, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Señor, quiero dinero, me voy a hacer millonario. Yo andaba haciendo eso, hermanos. Todos hacemos eso. Quiero dinero, no, que yo cuido a mis hijos, no, que yo cuido a mi hija, no, que yo cuido a mis padres, o sea, y no, que yo voy a ser gobernador, no, que yo quiero ser presidente, no, que voy a ser una persona bien importante. Y dice Jesús, háganse como niños. Entonces todos, sin excepción, anduvimos en eso, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Mira, ¿viste esa mujer? Está bien buenota, y hablando como la gente del mundo. ¿Ya viste a mi vecina? Qué buena está. Y ya miraste aquí. O sea, todos somos pecadores, hermanos. Pero no debe ya de ser así. Ya una vez que seguimos a Cristo Jesús, fíjense lo que dice Pablo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio, no dice que nos va a dar, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Ahí está la primera resurrección, la que por alguna razón no entienden la gente cuando dicen una sola muerte y después el juicio. Bueno, viene el evangelio, da fruto. ¿No quieres dar fruto? Viene el juicio. ¿Cuál es el juicio? Arranquen, corten el árbol y quémenlo. O sea, puro sufrimiento. ¿Y dónde les da Satanás? ¿Dónde da Satanás? Donde más duele. ¿Te duele en el dinero? Por ahí te viene. ¿Te viene por la salud? Por ahí te viene. ¿Que viene con tus hijos? Por ahí te viene. ¿Que por tus padres? Por ahí te viene. Eso que temes, por ahí te vienes. Por desobediente, porque no pones la confianza en el Señor. La pones en ti mismo. Somos salvos por gracia, hermanos. Y juntamente con Él nos resucitó. Ya nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo ya está haciendo juicio, hermanos, a los vivos y a los muertos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si yo voy a misa todos los días, tengo de qué gloriarme, Señor. Yo voy a misa todos los días. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Crees que eres más bueno que los demás? Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Punto, ya somos salvos. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles obras? Amar, perdonar, poner la confianza en nuestro Padre Dios y no en el dinero, no en el compadre, no en mi compadre el gobernador o mi amigo que es millonario y me presta a la hora que yo quiera. No, en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Buenas obras, amor, gozo, gozarnos. ¿Cuándo nos debemos de gozar? Cristo lo dijo: cuando los persigan por causa de mi nombre, gócense. Viene Satanás y te pone pensamientos de miedo ahí. ¡Ay, Señor, ayúdame! Gózate, porque tu recompensa es grande. ¿Cuál es la recompensa? Que viene Cristo, viene nuestro Padre Dios a tu corazón y te da paz. Ahí es donde Satanás te da dolor. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos y andemos en vida nueva, hablando nuevas lenguas. ¿Cuál es la nueva lengua? La lengua del amor, para gloriar a nuestro Padre Dios, para glorificar a nuestro Padre Dios, para alabar a nuestro Padre Dios. Esas son las nuevas lenguas. Fíjense bien acerca del Gehenna, ¿ok? Segunda de Reyes 23:10. Asimismo profanó a Tofé, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo a su hija por fuego a Moló. Este es el Gehenna. Gehenna es un lugar literal
que existe todavía en un valle. Vayan y búsquenlo por ahí. Déjenme darles aquí. Gehenna era el nombre utilizado en tiempos de Jesús para referirse al valle de Hinnom, que está en varios lugares. Nehemías 11:30, Segunda de Reyes 23:10. Ahorita les voy a dar unos de Jeremías. Un valle ubicado al sur de Jerusalén y que desde el año 638 a.C. se convirtió en un enorme basurero. Una persona que no cree el evangelio, se quema como se quema la paja. Donde se quemaba todo tipo de basura, incluidos los cadáveres. Todo está en el Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, ¿qué es quemar? ¿Qué es el Gehenna? Gehenna es de que si no crees el evangelio, te va a pegar cáncer y Dios no te va a sanar, porque fuiste desobediente. Te va a pegar, te va a pasar eso, lo que tú temes, y el Señor no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque lo despreciaste. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que salieron de Egipto. Una persona que se le predica el evangelio y no quiere amar, no quiere perdonar, bueno, va a ser quemado, va a ser purificado con el fuego. Entonces el Gehenna, que es el valle de Hinnom, vamos a ver que, fíjense, está en Josué 15:8, 18:16, Segunda de Reyes 23:10, Segunda de Crónicas 28:3, 33:6, Nehemías 11:30. Yo nomás les voy a mencionar Jeremías. Cuando Dios viene y a través de Jeremías le llama la atención al pueblo de Israel, que eran las tribus del sur, que era la de Judá y la de Benjamín, que eran dos tribus. Y obviamente entre las tribus también andaban eran tres, incluyendo la tribu de Leví. Entonces el Señor, vayan, lean a Jeremías todo el contexto de capítulo 7, el 31 dice: han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, o sea, en el Gehenna, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. ¿Qué es quemar a los hijos? Fíjense bien, en el Antiguo Testamento había un Dios al que los cananitas adoraban. A ese Dios le ofrecían sus hijos chiquitos. Se los ponían, hicieron una imagen, pusieron unos brazos así. Entonces iban y ponían a sus niños pequeñitos y se los ponían en los brazos a esos dioses paganos y los quemaban. Y para que el llanto de esas criaturas no se escuchara, se ponían a hacer ruido con tambores y todo tipo de... para que no oyeran el llorar del llanto de los niños. Imagínate quemar a los niños literalmente al fuego. Dios los castigó a los padres porque andaban haciendo eso. ¿Y por qué andaban ofreciendo a sus hijos? Porque le tenían miedo a los dioses paganos y no le tenían miedo a Jehová, y porque querían cosas también. Fíjense en el 7:32. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Esta es una profecía. Ahora, ¿cuál es el valle de la matanza? Bueno, ya en lugar del Gehenna, el Señor quiere que nosotros muramos a los deseos de nuestra carne. Eso es necesario morir, simbólicamente, a nuestros deseos pecaminosos de la carne.
el no alegar, el no discutir, teniendo en cuenta que cuando se debe de debatir, cuando se debe de... Una cosa es ponerse a alegar con personas necias en la palabra de Dios. Una persona que no tiene entendimiento, es por demás ponerse a alegar con esa persona. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de salir de ahí, no convivir con esas personas. El Señor nos llama a que salgamos de ahí, sea quien sea, aunque sea tu hermano carnal, o tu primo, tu padre, tu madre, quien sea. Cristo vino a dividir, no vino a traer paz. Él dice, en el contexto, dice: yo pondré en una familia a 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿Ok? Entonces 3 del mundo van a atacar a los 2 cristianos. ¿Qué deben de hacer los cristianos? Amarlos, bendecirlos. Pero no quiere decir, por ejemplo, a Jeremías le dice: ellos se tienen que convertir a ti, no tú a ellos. Ellos se deben de someter a nosotros, no nosotros a ellos. No, que lo tienes que hacer así. No. Es como el Señor dice, no como tú dices. No, pero así lo tienes que hacer. No. Como dice el Señor, no como tú dices. Tú te debes de convertir. Ahora, no se quieren someter, ¿ok? ¿Quién es el que los pone en su lugar? Satanás mismo los pone en su lugar. ¿Por qué? Porque ellos mismos dan fruto de que no aman. Entonces el Señor, toda persona que se mete con uno de mis profetas, con uno de mis discípulos, se mete contra mí. Se mete contra él, literalmente. Todas esas personas que están contra nosotros están contra Cristo o contra nuestro Padre Dios. Pero dice la palabra de Dios que hay que dejar lugar para la ira de Dios. No nos vengamos nosotros mismos. Dejen lugar para la ira de Dios. ¿Ok? Y toda rodilla, dice, ellos mismos les van a pedir perdón. Ellos mismos. ¿Por qué? Porque toda rodilla se doblará. Toda persona que anda envanecida, que cree saber algo y no sabe nada, eventualmente va a entender y va a caer de rodillas entendiendo que era un cabrito, que era un necio, una necia. 19:2. Saldrás al valle del hijo de Hinnom, o sea, al Gehenna, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. O sea, nosotros cuando vamos al mundo. 19:6. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofé ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Jeremías 32:35. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc. Ahí está. Baal, Moloc. Lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. Aquí habla de fuego. Pasaron sus hijos al fuego. Ok. ¿Qué dice Judas en relación a eso? Ok. Fíjense bien. Les voy a dar el contexto de lo que dice Judas. Amados, comenzando desde el 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles, llamándoles la atención, que contiendan, que se sometan a la gente lo que diga, no, que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por la fe, no por la ley, por la fe, no por los 10 mandamientos, no que vayan a misa, no que esto, no, por la fe, porque somos salvos por la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje. Hermano, ¿es pecado tomar vino?
no es pecado. Pero la palabra dice no te emborraches, porque si te emborrachas vas a perder el sentido, vas a andar, y ya andando borracho vas a hacer cosas de las que después te vas a arrepentir. No, pero Cristo tomó. Anda, pues, hazte necio. Ok, eso quiere decir que tú eres maestro y tú entiendes la palabra de Dios. Yo no sabía que tú eras maestro. Ok, perdóneme que usted era maestro, yo no sabía que usted era maestro. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Quiénes fueron destinados para esta condenación? ¿Cuáles son los predestinados para la condenación? Los orgullosos o las orgullosas. Al orgulloso Dios lo mira o la mira de lejos, dice la palabra de Dios. Pero al humilde está atento. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? Y el Señor dice que nos concede los deseos de nuestro corazón. No que nos traiga chocolatitos o que nos traiga cosas. Los deseos de nuestro corazón para bien de nuestros hermanos y hermanas. Porque los deseos del corazón, o sea, del Espíritu Santo, no es para las cosas de este mundo. Y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo niegan a Cristo las personas falsas? Cuando dicen que la salvación es por ir a misa, por confesarse, por comulgar, por dar diezmos, por guardar el sábado, por guardar el domingo, por hablar en lenguas. Hermanos, la salvación es gratis, ya lo dije una y otra vez. Cuando tú piensas, o dime en qué pecó Cristo, dime en qué pecó Cristo. Entonces, si Cristo no pecó, Él cumplió la ley, está cumplida la ley. Entonces, si Cristo cumplió la ley, ¿qué nos resta a nosotros? Hacernos uno con Él. Así como la novia se somete al novio, a su esposo, y los dos se hacen una sola carne, y por la obediencia de Cristo es bendecida su mujer, que es la iglesia. Lo único que tiene que hacer la iglesia es someterse a Cristo. Gracias, Cristo Jesús, por darnos la salvación, Señor. Usted es bueno, usted cumplió la ley, y eso me cuenta a mí por lo que usted hizo, siempre y cuando yo me someta a usted. ¿Qué dice Cristo? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. No, Señor, hazme venganza, porque este maldito me debe y no me quiere pagar. Perdónalo. No, que me pague. Justicia. Perdónalo, hijo. No, que me pague el desgraciado. Ok. Y nos da un ejemplo. Viene una persona con un rey que le debe 10,000 talentos y le dice, págame lo que me debe. Véndanlos a él y a su familia. Y dice, Señor, dame tiempo, te voy a pagar todo, Señor. El Señor tuvo misericordia, le perdonó todo y se vete en paz. Pero en cuanto salió, vino una persona que le debía 50 denarios o 500 denarios, 50 denarios. Y le dice, págame lo que me debes. Y lo agarra del cuello y lo mete a la cárcel. Y uno de sus siervos del rey, porque el rey tiene un reino y en su reino tiene servidores, el rey es Cristo y los servidores de Cristo son los ángeles. Cuando una persona viene y le pide perdón a nuestro Padre Dios por sus pecados, todos sus pecados se los perdona. Pero ¿qué dice el Señor? Perdona los pecados así como también tú perdonas a tu prójimo. No, que me pague el desgraciado porque no me ha pagado. Perdona, no, ok. Dice, tráiganmelo. Dice, ahí al que perdonaste, no le quiso perdonar la deuda a su prójimo. ¿Y qué dice? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y le dice, siervo malvado, todo te perdoné. ¿No deberías de haber hecho tú lo mismo con tu prójimo? Dice, enciérrenlo y que no salga de ahí hasta que pague el último centavo. Una persona que no quiere perdonar va a pagar hasta el último pecado que cometió. Cristo murió por todos, sí, pero perdonar es amar. Amar es obedecer. Una persona que no obedece a Cristo no ha creído al Evangelio, hermanos. No ha creído al Evangelio.
anda envanecido con sus propios razonamientos. Quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, aquí está lo que yo les decía, también Judas lo menciona, habiendo salvado al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. ¿Se fijan? Todos quedaron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era su morada? Nuestro Padre Dios, el Espíritu, la vida que irradia de Dios, esa era su morada. Pero como ellos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Cuáles son las prisiones eternas? En los seres humanos. Ahí es en donde viven los ángeles caídos. Viene una persona que destrozaba las cadenas y nadie lo podía sostener. Viene Cristo y le dice: ¿cómo te llamas? Y le dice: Legión. Eran muchos los demonios, eran muchos los ángeles caídos en esa persona. Sale él y le dice: Señor, déjanos entrar en aquella parvada de puercos. ¿Saben quiénes son esos puercos? Los incrédulos. Simbólicamente, vayan y lean Hechos capítulo 10, ahí está. Nosotros somos los puercos cuando estábamos alejados de Dios. Nosotros somos los puercos, somos perros, somos simbólicamente. ¿En dónde entraron los demonios, los ángeles caídos? En los puercos. ¿Y qué hicieron los puercos? Se fueron al mar y se ahogaron y se murieron. Pero esos demonios ahí están todavía. ¿A dónde se fueron? A otros puercos, a otras personas. Simbólicamente, de los puercos. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino... Fíjense bien, eso está el pueblo de Israel. El Señor les dice: la tierra prometida es la de los cananitas. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Ahí donde estaban los ángeles. Donde estaban los ángeles caídos, esa es la morada que nos va a dar Dios. Dios se las está quitando, ¿ok? Para dárnosla a nosotros. Y fíjense bien, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, está otro ejemplo, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. La naturaleza del Espíritu Santo no es pecar, ¿ok? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál es el castigo del fuego eterno? Separación de Dios, ya lo expliqué. La vida eterna es conocer a Dios. ¿Cuál es el castigo del fuego eterno? Separación de Dios. Así de simple. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, soberbios, orgullosos, y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuántos pentecostales no hablan de esto? Mal. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. Y hay unos que vienen: diablo maldito, yo te expulso. Un día yo ahí iba a una iglesia pentecostal, un día yo me puse a orar así. ¿Saben qué? Así como diciendo que dice: a ver qué va a hacer. A ver qué va a hacer mi hijo, se lo voy a dejar a Satanás, a ver qué va a hacer. ¿Y saben qué hizo Satanás? Me violó en el sueño. No pude contra él. El que doblega a Satanás es Cristo, hermanos, es Cristo. Fíjense bien,
Cristo, a sus discípulos dice, Señor, enséñanos a orar. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, o del malo, líbranos de Satanás. Líbranos, Jesús, de Satanás. No dice pónganse contra Satanás, dice el Padre nuestro, Padre, líbranos de Satanás, porque resulta que Satanás viene y le pide permiso a Dios para zarandearnos. Pero si viene Satanás y pide permiso para zarandearnos, y si Jesús no quiere, Jesús le dice, Señor, yo te pido por mis hijos. Entonces nada puede Satanás en contra de nosotros, porque Jesús está pidiendo por nosotros, no porque nosotros tenemos autoridad, sí la tenemos, pero es Cristo, hermanos, es Cristo. Es más, resulta que Cristo le da permiso ahora a Satanás a hacer lo que él quiere. Entonces, hablar contra Satanás, fíjense mediten lo que dice esto, especialmente mis hermanos pentecostales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahí está, como bestias. ¡Ay de ellos! ¿Por qué dice ay de ellos? Hay 7 ayes, 7 castigos. Porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel por envidia. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, por dinero, e hizo caer al pueblo de Israel, permitiendo que vinieran y se metieran con mujeres paganas. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Se puso a pelear contra Moisés, o sea, contra el profeta de Dios. ¿Y qué pasó con él y su familia y todos los que siguieron a Coré? Hubo un temblor y se los tragó la tierra. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. No miran por la grace, miran por sí mismos. Hermanos, tienen que dar diezmo ahí, porque el que no da diezmos no ama a Dios. Y resulta que el pastor anda ahí con un Mercedes, viviendo en una casa de 1 de 2 millones de dólares, cuando hay gente que no tienen para comer. ¿En dónde está la sabiduría de eso? Pero así está profetizado, hermanos. O sea, no es de extrañar, está profetizado. ¿Qué les espera a estas personas que viven como reyes en este mundo? Ay de ellos. No hay paz para el impío, incluyendo pastores y maestros que andan enseñando mal. No tienen paz, hermanos, no se dejen engañar. Bien pueden vivir en una casa de 20 millones de dólares, bien pueden tener 10 casas, bien pueden tener barcos y casas en todo el mundo. No hay paz para el impío. Una mosca los asusta. Eso dice la palabra de Dios. Son manchas. Ahora, no sé, que no les venga de sorpresa cuando salen ahí las noticias. No, pues que encontraron al pastor ese que tiene su esposa y andaba de adúltero. Pues obvio, no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a dar fruto? Por su fruto los conoceréis. Y ni aún así la gente se sale de ahí. La gente dice, bueno, hermano, no juzgue, hermano, no juzgue. ¿Pero qué no dice Jesús? Salgan de ahí. No, hermano, no juzgue, no agarre lo bueno y deje lo malo. Hermano, ¿dónde está la sabiduría ahí? Hay que aplicar. Cuando se dice agarre lo bueno y deja lo malo, es cuando Pablo dice, si algunos hablan en lengua, que hablen 2 o 3, cuando mucho. Y si hay personas que interpreten, o sea, tiene que haber interpretación de lengua. Si no hay, mejor cállese y váyase a orar a su casa.
O sea, ¿para qué se va a poner a presumir ahí? ¿Cómo la gente te va a decir al amén cuando hablas en lenguas? Vete a tu casita y ponte a orar en tu casita y habla en lenguas todo lo que el Señor te dé. Pero no lo hagas en público, a menos de que haya un intérprete que tenga el don de interpretar lenguas. Y que se hagan 2 o 3 a máximo, ¿ok? Y juzguen a ver si el que está profetizando viene de Dios o viene de Satanás. Agarren lo bueno y dejen lo malo. O sea, por el hecho de que hay falsos personas que dan una palabra falsa, no quiere decir que vengan personas y tengan el don de profecía en lenguas, interpretando las lenguas, que es la profecía. Agarren lo bueno y desechen lo que no es de Dios. Ese es el contexto. No saquen fuera de contexto las cosas que son. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, no tienen amor, no se gozan, gozo, no tienen paz, no son pacientes, no son benignos, o sea, no pueden dar fruto porque no tienen el Espíritu de Dios. El amor de Dios no está en ellos, hermanos, no pueden dar fruto. 2 veces muertos. ¿Por qué dice 2 veces muertos? Que se estaban muertos en el pecado. Y luego viene, se les predica el Evangelio, resucitan juntamente con Jesús, pero hicieron lo mismo que los israelitas. Señor, queremos carne, queremos cainita, queremos melones, queremos sandías. No, allá en Egipto teníamos sandías, teníamos ajos, teníamos de todo. No, aquí puro maná. Que eso es simbólico de que Jesús es suficiente para nuestras vidas. Si nosotros decimos, no, puro Jesús y Jesús y Jesús, ay de nosotros, hermanos, porque hay ejemplo. Ellos se hartaron del maná. Y el Señor les dijo, ¿quieren carnitas? Sí. Bueno, llegaron las codornices, ¿ok? Y agarraron por montones de codornices. Y mientras comían, en el momento que empezaron a comer, empezó la muerte. 2 veces muertos, ¿ok? Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar. Todo esto es simbólico, hermanos, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, vanidades, adulando a las personas para sacar provecho. Hermano, pero si usted es bien inteligente, mire nomás qué guapo, qué guapa viene. No, adulando a la gente con palabras. Y la gente que le gusta escuchar eso, se dejan adular porque les gusta la adulación. Y ahí está. Y no saben, ¿verdad?, que van al matadero. Pero vosotros, no es porque no lo sepan, porque el Espíritu de Dios se los dice, no es porque no lo sepan. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, fíjense bien, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Hay 4 generaciones en la vida del ser humano. Así es como está la parábola del sembrador. Hay 4 tipos de tierra. Debemos de ser la 4ª tierra, hermanos, para dar fruto después. O sea, la tierra debe de estar limpia de piedras. La tierra debe de estar limpia de espinas para poder dar fruto. Tenemos esas 4. Si en la 4ª generación y aún así que en la 3ª no creemos, entonces el Señor dice, quémenlos. O sea, nos deja a merced de Satanás.
Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Ahí están los 5 sentidos de ver, del oler, del gusto, del olfato, del tacto, del oído. Los que les gusta oír cosas bonitas también. Los sensuales, tacto también, incluye el sexo. Que no tienen, hermano, pero ¿por qué se divorció de su esposa? ¿No le es lícito dejar a su esposa? Sí, sí, hermano, pero ahí dice que excepto, hay una excepción. No, no hay excepciones. No hay excepciones, hermano, no invente. Si usted es pastor, usted le debe respeto a su esposa. No, pero es que ella se metió con otro hombre. Ok. So ella va a llevar su castigo, pero usted no se puede casar. La mujer casada que deja al hombre, la mujer que se case con ella, el hombre que se case con ella, ok, está pecando, está adulterando. ¿Por qué? Porque sigue siendo esposa del pastor. Eso es lo que dice la palabra. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjense bien, a algunos que dudan, convencerlos. Este es el versículo, yo les quise leer todo. A otros, salvar. Sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Ya están bajo el fuego, ya están bajo el sufrimiento. Arrebátenlos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Eso ya les leí Juan. Fíjense bien, Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, cuando venga Cristo, ¿okay? Y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. So, Cristo se va a sentar en su trono de gloria. Está profetizando. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Vayan y busquen un video y fíjense cómo un pastor aparta las ovejas, los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Eso Cristo ya lo está haciendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de Dios ya lo podemos vivir, ya está aquí. Cristo es el reino de Dios. El que recibe a Cristo ya está en el reino de Dios. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. ¿Qué hizo Cornelio? Dio limosna a los pobres. Él hizo eso. Se le dice: venga, bendito de mi Padre. No se lo dijo así, pero viene el ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. Vengan, benditos de mi Padre, porque me dieron de comer, porque cuando lo hiciste con uno de mis hijos, lo hiciste conmigo. Cornelio, manda a traer a Pedro para que te predique el evangelio. Él ya estaba haciendo buenas obras. Pedro le dice: no desprecies. Mata, come y mata. Perdón, mata y come. Señor, nunca he comido carne impura. Lo que yo he purificado no le llames impuro. Lo que Cristo purificó no le llames impuro. Viene con Cornelio y dice: ¿para qué me llamaste? Bueno, un ángel se me apareció y me dijo que te mandara a traer. ¿Y qué hace Pedro? Mató y comió. O sea, le predicó el evangelio y convivió con él. Eso quiere decir.
Ese es el diccionario de Dios. Ese es el significado de comer y beber. Comer, matar es predicar el evangelio. Comer, convive con tus hermanos en paz, no peleando, no criticando, no juzgando, en paz. Estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te vimos a ti y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? El que tiene hambre, el que tiene sed, el forastero, el desnudo, el enfermo, el que está en la cárcel. Esos son los que sufren. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué es fuego eterno? Apartados de Dios, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, lo mismo. O sea, debemos de morir a nuestros deseos carnales, debemos de ver las necesidades de los santos, debemos de ver por el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Los que sufren, los que más sufren. En cada país es diferente. En Estados Unidos a lo mejor no hay tantos pobres literalmente, pero hay pobres de amor. En otros países hay pobres literalmente que no tienen dinero para comprar comida. Pues hay que darles, hay que llevarles. Aquí en Estados Unidos es difícil, muy difícil encontrarse una persona que se muera de hambre. Muy difícil, porque donde quiera hay comida aquí. Pero hay mucha gente falta de amor, de un abrazo, de amor. Dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, o sea, separados de Dios, preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás está separado de Dios, los ángeles caídos están separados de Dios, ellos no tienen paz. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo. Ahora, forastero simbólicamente es también de que esta no es nuestra tierra, estamos en una tierra que no es la nuestra, o sea, este cuerpo pecaminoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las personas? Predicar el evangelio, ¿okay? Tratar bien a las personas en general, porque vivimos en una tierra que no es la de nosotros. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno, o sea, separados de Dios, y a los justos a la vida eterna, o sea, la vida en Dios. Hebreos 10:12. Pero Cristo, ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿En dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Cristo ya se sentó a la diestra de Dios. ¿Okay? Mucha gente está esperando que Cristo se siente para el juicio. Cristo ya está haciendo juicio, hermanos, porque Cristo está haciendo juicio a los justos, a los muertos y a los vivos. Ahora, yo les quería, con termino, en el Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Que se siente. Cristo ya sentado en el trono, hermanos. ¿Okay? Vamos a leer el contexto y con esto termino. Apocalipsis 3:14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Yo escucho una y otra vez: no, hermano, anda bien frío, ya no va a la iglesia. No inventes, eso no es ser tibio. No ande tibio, hermano, no, eso no es ser tibio. Fíjense bien lo que es ser tibio. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. ¿Qué es ser tibio? Una persona que dice, yo soy rico, tengo dinero y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Esos son los tibios. O sea, creen en Cristo, pero tienen la confianza en el dinero y no en Cristo. Esos son los tibios. Entonces hay una amonestación a las personas que tienen la confianza en el dinero y no en Cristo. De ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Acabamos de leer, ¿okay? ¿Quiénes son los pobres? Esta persona que tiene dinero es un pobre para una persona que tiene entendimiento. Yo que tengo entendimiento, tú que estás entendiendo, estás mirando quiénes son los pobres. Los que ponen las confianzas en las riquezas también. Hay que predicarles el evangelio. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, Cristo, para que seas rico, porque Cristo fue refinado al fuego en la cruz, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, o sea, que Cristo sea tu tesoro, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, así como le pasó a Adán y a Eva, que se escondieron de la presencia de Dios. Y unge, esto es metafórico, hermanos, unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, todavía andas ciego. Tú dices conocerme y no me conoces. El día que tú pongas la confianza en mí y no en el dinero, entonces vas a poder ver. Eso es ponerte colirio en los ojos para que veas. Y fíjense, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, o sea, cambia de camino, no sigas por ese camino. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está tan cerca de nosotros, hermanos, como no tienen idea. Él está ahí. Con Cristo podemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o dominio propio. Y dominio propio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Se fijan que ahí está la venida de Cristo? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él. ¿Por qué dice cenar? Porque mejor no dice almorzar. Cenar, porque la cena es en la tarde, ya en la noche. En la noche hay oscuridad. Todavía vivimos en un mundo de tinieblas. Pero Cristo, que es representado por la luna, alumbra ahí donde hay tinieblas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vayan y mediten el Salmo 23. Cristo nos da comida ahí donde no hay paz. ¿Okay? Él es nuestro pasto. Cenaré con él y él conmigo. Eso se trata de despojarnos de las cosas del mundo, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro corazón. Porque los pensamientos de Dios a través del Espíritu Santo los pone Dios. Pero Satanás dice, no, dinero, dinerito, te ocupas dinerito. Pero el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos dice, tú te confianza, no temas. No estés afanado por el dinero, no estés afanado por cómo vas a vivir. Porque aún las aves del cielo, ellos no siembran ni cosechan, pero Dios no las abandona. No te preocupes. No, dinero, no te preocupes. No, dinero, ok, vete con tu dinero. Y que tu dinero te salve, ok, ahí cuando Satanás venga y te dé duro. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso ya está pasando, hermanos. Así como yo he vencido y me he sentado, no se va a sentar, se ha sentado con mi Padre en su trono.
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Olvídense el infierno es castigo, hermanos, es castigo. ¿Ok? Entonces, la ira de Dios la ira le pertenece a Dios. La venganza le pertenece a Dios, no a nosotros. Entonces hay que enfocarnos en las cosas buenas de Dios, en las promesas de Dios y vivirlas. ¿Ok? Y esperar que nuestro Padre Dios, no aferrarnos a nuestros pensamientos carnales y dejarnos llevar por los pensamientos carnales. No. En pocas palabras, vamos a honrar a nuestro Padre Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser. Y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hagamos eso, tengamos nuestra confianza en el Señor. Y no hay castigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.